Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los Romanos. Hoy estamos ya en el capítulo 13, en su segunda parte. Habíamos revisado anteriormente el deber de un cristiano al gobierno, que esto es la relación que existe entre el cristiano y el gobierno, y en los versículos 3 y 4, el trabajo del gobierno, que es precisamente castigar y disuadir a los malhechores. Dentro de esto, nosotros también vemos exactamente de cómo el gobierno debe actuar. Y una parte de la palabra dice, no en vano lleva la espada. ¿Por qué? Porque no en vano lleva esta espada es la referencia a la pena capital. En este sentido, en el Imperio Romano, los criminales eran ejecutados al ser decapitados con la espada. Recordando también referente al castigo de la crucifixión o a la muerte en la cruz, estaba esto reservada para los peores criminales de las clases inferiores. Esto es bueno recordar en la forma como nuestro Señor Jesucristo fue humillado. Pero aquí Pablo, hablando por inspiración del Espíritu Santo, tiene esta situación de él no duda de que el Estado tiene una autoridad legítima para ejecutar a los criminales. Dicho de otra manera, Dios autoriza al gobierno para que corrija, para que aplique la ley a todas aquellas personas que lo están en contra de la ley, haciendo lo incorrecto y que tienen que llevar ese castigo. Un poco más adelante nosotros vamos a ver la relación del cristiano y el gobierno. Los versículos del 5 al 7 mencionan la responsabilidad del cristiano hacia el gobierno. Si bien es cierto, nosotros aquí habíamos visto exactamente de cómo Dios obra en el gobierno, de cómo nosotros debemos estar atentos a las autoridades constituidas, pero aquí también la responsabilidad que nosotros tenemos ante estas autoridades. Ahora, literalmente la palabra de Dios, los versículos del 5 al 7 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces aquí igual nosotros tenemos muy claro lo que Dios expresa a través de Pablo en esta carta a los romanos con relación a los cristianos y esta responsabilidad ante el gobierno. Decía en esta frase, por lo cual es necesario estarle sujetos. ¿Qué implica esto? Significa que debemos estar sujetos al gobierno, sujetos a las autoridades constituidas. Y dice aquí, no solamente porque tememos el castigo, porque el momento que nosotros infringimos la ley, indudablemente tenemos que ser corregidos, pero porque sabemos que es lo correcto de hacer ante Dios. Es muy importante. Imagínese lo que esto sería, tener la conciencia en donde nosotros, el momento que hacemos, ya que hablemos del pueblo en general, como de las mismas autoridades, el momento en que nosotros tomemos decisiones, sabiendo que esto es correcto ante Dios, con seguridad, nuestras vidas, nuestros gobiernos, nuestros países serían totalmente diferentes. Pero
Continuando con lo que está escrito en la palabra, dice, por causa de la conciencia. La obediencia de el cristiano al Estado nunca es ciega. Es muy importante que nosotros debemos obedecer con los ojos de la conciencia bien abiertos, porque tampoco el gobierno puede imponer algo que no está de acuerdo con la bendita palabra de Dios, y nosotros, como conocedores de la palabra, nosotros no podemos acatar ciertas órdenes. Pero si esto está dentro de la ley, dentro de lo que Dios ha aprobado, entonces nosotros somos los primeros en aceptar y ponerlo en práctica. Más adelante declara, por esto pagáis también los tributos. ¿Por qué razón? Porque pagad a todos lo que debéis. Esto también implica que nosotros no podemos ser deudores de nadie. Nosotros, el momento que adquirimos una deuda, tenemos que pagar. También debemos pagar los impuestos que debemos, porque en un sentido apoyamos, escuche esto por favor, lo voy a repetir, también debemos pagar los impuestos que debemos, porque en un sentido apoyamos a la obra de Dios cuando lo hacemos. Entonces, esto define exactamente la obligación de contribuir o de pagar todos los impuestos establecidos por el gobierno. Por implicación, aquí nosotros vamos a ver exactamente en este capítulo, o mejor, en estos versículos, en el versículo 6 que estamos viendo, también dice que los impuestos recaudados deben ser usados por el gobierno para realizar el trabajo de contender la maldad y mantener una sociedad en orden, no para enriquecer a las propias autoridades del gobierno. Qué importante es esto y que nosotros tomemos conciencia. Todo lo que nosotros pagamos los impuestos, estos deberían ser utilizados de la mejor manera para exactamente corregir y tener a una sociedad en orden. Más adelante, en este mismo sentido, vemos que esto que implica tributo, impuesto, respeto, honra, es algo que nosotros tenemos que aplicarlo. Debemos dar al Estado el dinero, el honor y la reverencia apropiada que se le debe al Estado. Y todo esto al reservarnos nuestro derecho de darle a Dios lo que se debe solo a Dios, como la palabra de Dios declara allá en Mateo capítulo 22-21. El momento en que le hacen una pregunta a Jesús, indicando exactamente, nosotros debemos pagar a César. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Denme una moneda, díganme en qué inscripción tienen allí, qué imagen tienen ahí. Entonces, ellos dicen, de César. Entonces Jesús les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Recuerde, todo esto que nosotros tenemos establecido por los diferentes gobiernos de los diferentes países, que son los tributos, los impuestos, el respeto y la honra, tenemos que darlos a estas autoridades constituidas. Más adelante también nos damos cuenta aquí con relación a la forma como aquí lo relata. A la luz de esto, ¿se justifica alguna vez la rebelión contra el gobierno? Esta es la pregunta. Si un ciudadano puede elegir entre dos gobiernos, es correcto que elija y promueva aquel que sea más legítimo ante los ojos de Dios, aquel que mejor cumplirá con el propósito de Dios para el gobierno. Entonces, nosotros, cuando nos acercamos a las urnas, a las elecciones,
debemos hacerlo con mucha sabiduría, pidiendo dirección a nuestro Dios para no equivocarnos y tener justamente un gobierno que pueda responder a lo que está escrito, a lo que debe hacer todo gobierno constituido. Entonces aquí dice, por parte de una democracia, entendemos que hay un sentido en el que nosotros somos el gobierno y no debemos dudar en ayudar a gobernar nuestra democracia a través de nuestra participación en el proceso democrático. Pero aquí dice, ¿no es cierto? Ayudar, no criticar. Continuamos un poco más adelante de este capítulo 13 y vemos aquí la obligación del cristiano a sus vecinos. Si bien es cierto, nosotros habíamos visto exactamente cómo está el gobierno, cuáles sus funciones, cómo Dios respalda todo eso, adicional, cómo el cristiano tiene que comportarse ante el gobierno, más que todo en su responsabilidad, y ahora vemos más adelante la obligación del cristiano a sus vecinos. Entre los versículos del 8 al 10, vemos entonces la obligación a amar. Aquí vamos a ver exactamente, y repito esta frase, la obligación a amar. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en estos versículos? Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y si aquí nosotros vemos exactamente lo que Pablo está declarando en este capítulo, en la carta a los Romanos, entonces lo único que tenemos que hacer es amar. Y el momento en que exista amor, nosotros con seguridad cumpliremos a cabalidad toda la ley y de esa manera no vamos a hacer daño a nuestro prójimo, no vamos a perjudicar al gobierno, no vamos a dañar a nuestros semejantes. Entonces aquí vemos esta frase que lo vamos a repetir. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. A nivel personal, la única deuda que debemos cargar es la deuda de amarnos unos a otros. Esta es una obligación perpetua que tenemos ante Dios como entre nosotros. Recuerde, el momento que hay amor en nuestro corazón, con seguridad no vamos a poder hacer daño a los demás. El momento que existe el amor de Dios en nuestras vidas, lo único que nosotros vamos a querer es ayudar y ser de bendición. Algunos toman esto como una orden de nunca pedir prestado, porque dicen, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Pero, ¿qué implica esto? Jesús permitió pedir prestado en pasajes como Mateo 5:42, que dice la palabra: al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí, aunque las escrituras nos recuerdan del peligro y las obligaciones de tomar prestado, como se menciona también en Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, ¿qué implica esto? Que definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer en el momento en que debamos algo, simplemente cumplir con nuestras obligaciones, pagar nuestras deudas, ser responsables y honrar con eso. Con esta
situación vamos a llegar hasta aquí con nuestro estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana. Bendiciones.